Muy bienvenidos, sesión de mantenimiento. Hoy vamos a tener otra sesión que tiene que ver con la rueda del cuidado. Seguimos aprendiendo sobre cada uno de los elementos de esta estrategia de medición que de alguna manera diseñamos, que tiene que ver con, bueno, cómo yo voy pudiendo darme cuenta e identificando las áreas de oportunidad dentro de lo que es mi día a día en diferentes aspectos, obviamente lo que tiene que ver con el checklist, tal como todos lo aprendimos, pero sobre todo también con otros elementos, ¿no? Que no estaban en el checklist tradicional que podíamos escribir, que tiene que ver con los vínculos sociales, con el ocio, con el descanso, como ya lo hemos ido desarrollando en sesiones anteriores. Y hoy tenemos la segunda parte que tiene que del ítem del estímulo espiritual, ¿no? Esta parte que ya en la primera sesión comenzamos trabajando con Diana, a quien tenemos el gusto de recibir el día de hoy, que es psicóloga, que es coach, que además es compañera del mantenimiento, tenemos el privilegio de que es parte de nuestro grupo también, y entonces vamos a continuar, si te parece, Diana, mientras que te doy la bienvenida y nos vuelves a saludar, tal vez nos puedes hacer como un breve resumen de lo que trabajamos en la última sesión para luego seguir adelante. ¿Sí? Bienvenida. Claro que sí. Gracias, Marcelo. Como siempre, un gusto estar aquí. Buenos días a todos. Y retomando, ya nos toca la segunda y final etapa de inteligencia emocional, de cómo hacemos para despertarla y cómo nos va a ayudar y a empujar a mantener nuestro cuidado en esta tan interesante e importante rueda del cuidado. Pues esto tiene que ver con el cuidado mental, el cuidado emocional y que finaliza en el cuidado espiritual, como dijo Marcel. Marcel, te pido por favor que me pongas pantalla, compartir pantalla para poder hacer un breve resumen viendo las diapositivas brevemente. Estamos Marcelo, en estás en compartir unmute. Ok, y ya está. Ahí te puse como coanfitriona, Diana, para que puedas entonces compartir tú la pantalla. Solamente compartir pantalla. Lástima que no lo hicimos los minutitos anteriores que estuvimos charlando, pero bueno, mientras tanto, le vamos dando la bienvenida. ¿Ya Okay. encontraste? Ya, aquí estoy. Listo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer ahora un muy breve resumen viendo las diapositivas de este lado sobre qué fue lo que hablamos rápidamente de inteligencia emocional y hablamos en resumidas cuentas que esto es un tipo de inteligencia que podemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida y que no es una inteligencia con la que nacemos y se supone que se tiene una cifra definida como es la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional hablamos que, o sea, tiene un sinfín de posibilidades y que a lo largo de la vida la podemos ir desarrollando y ese fue el tremendo hallazgo de su creador, más bien creador, no, de su descubridor de este mecanismo de inteligencia, Daniel Goleman, que nosotros podemos, no importa la edad que tengamos, si estamos aquí en 30, 40, 50, 60, 70, 80, nunca es tarde para aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional, que es la herramienta considerada a partir del siglo XXI más importante para abordar y llevar a cabo la vida. También vimos que Goleman descubrió que tenemos el equivalente a dos tipos de inteligencias, una en el cerebro izquierdo y una en el cerebro derecho. La del cerebro izquierdo es la mental racional, donde pensamos de manera tradicional, la que conocemos, que puede desde allí salir datos numéricos, puede salir mucha información, pero esa área izquierda no contiene el área emocional. El área emocional está en el hemisferio derecho, que se le llama la mente emocional, no la racional, y que es donde se albergan y desarrollan las emociones también.
que tiene que ver con la creatividad, la espontaneidad, la transformación y toda aquella mente expandida que no es la racional. Ese fue un hallazgo muy importante. Entonces, ¿cómo define Daniel Goleman la inteligencia emocional? Y él dice que se refiere, es un término que se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás y motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Hasta antes de Daniel Goleman, créanme o no, no se había hablado de que uno reconociera lo que sentía, mucho menos que reconociéramos lo que los otros sentían, ni para qué servía eso. De hecho, si vemos la historia del cine, si vemos, vamos a pasarlo para acá mejor, si vemos la historia del cine, si vemos la historia de la literatura, nunca vemos históricamente que hay una tendencia a reconocer las emociones del otro ni las propias. Y por lo tanto, muchos actos impulsivos, incongruentes en relación a las emociones, que pues traían muchos problemas. Entonces, ¿qué componentes y habilidades básicamente representa inteligencia emocional? Pues hablamos que tenemos las competencias personales, que es lo que determinó Goleman, y que eso determina el modo como nos relacionamos con nosotros mismos, el conocimiento y el dominio de uno mismo. O sea, la mitad es yo conmigo, que eso es lo que nos toca directamente en nuestro cuidado y mantenimiento en Plus Vida. Y la otra son las competencias sociales, que es cómo nos manejamos con el resto de las personas. Así es que la semana pasada terminamos viendo cuáles son esas competencias personales que sí vamos a revisar cada una de ellas de manera breve, pero fueron como un corolario muy importante de todo lo que habíamos visto. La primera que plantea Goleman es la automotivación, que es la capacidad de encontrar fuentes y tendencias emocionales que puedan guiar o facilitar la obtención de nuestros objetivos. Y a esto le llamamos la motivación al logro, que la define como la capacidad de alcanzar metas altas, pero razonables, accesibles, no que sean tan altas que nadie puede alcanzarlas o que sean tan bajas que no haya realmente motivación. La otra competencia es la capacidad de comprometernos, que vaya, si conversamos sobre esa, ¿verdad, Marcelo? El compromiso es un elemento fundamental en todos los aspectos de la vida y que de hecho muchas personas la definen como una decisión no negociable para que sea un compromiso. El sí o Decido sí, meterme ¿no? al gimnasio, bueno, Esto que el sí decíamos, o sí. el sí o sí para superar objetivos, ¿no es cierto? No Ujú. negociable. O sea, ahí no hay lugar para la excusa, no hay Es lugar. no Sí o negociable. sí. Ujú. Así es. Y eso es un componente muy importante del autocontrol, del autodominio, de yo tener una relación saludable conmigo misma, conmigo mismo. Luego la iniciativa, también hablamos sobre la iniciativa. Eh, Hablamos sobre el optimismo como un elemento tan importante que hoy vamos a verlo muy fuertemente, el optimismo, por qué se hace un elemento tan importante y definimos el optimismo como la habilidad de esperar que lo bueno nos pase, porque hay mucha gente que tiene el hábito, no es una habilidad, es un hábito de esperar que lo malo le suceda. Y bingo, usan la ley de la atracción, se suben en el tren de la ley de la atracción y todo lo malo que esperaban, todo les sucede. Pero en cambio el optimismo es esa gran habilidad que hay que practicar día con día, como un entreno en el gimnasio, es el optimismo, es una tremendísima habilidad. Entonces, esos fueron los componentes que vimos de la automotivación. Luego pasamos a ver el siguiente componente. ¿Por qué no me camina? Algo pasó aquí que se nos trabó.
voy a minimizar todo para poder operar. Bien, mano, que te ha caído ahí. Aquí Vamos está. hacia la autorregulación, Tenemos, ¿cierto? ahí está. Tenemos autorregulación, es que no avanzaba. Tenemos la segunda competencia fundamental, que esta provocó hasta algunas lágrimas, porque es muy fuerte, es profunda, que la autorregulación significa aprender a desarrollar el control de estados, impulsos y recursos internos. El primero es el autocontrol, del que hablamos extensamente. Luego, la confiabilidad. Esta nos desata a todos una emoción muy fuerte, porque aprender a ser confiable para nosotros mismos es sostener lo que habíamos dicho en nuestro compromiso, ¿verdad? Sostenerlo y aprender a que yo puedo confiar en mí mismo, en mí misma, en la medida en que yo sostenga a lo que yo me comprometí conmigo. Entonces, el proceso de ser confiable también se relaciona con la integridad. ¿Qué es la integridad? Sino mantenerme integrado entero. Entero significa no tener ninguna fisura en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, y como reflejo en mi cuerpo, ninguna fisura a lo que me comprometí. De ahí viene la palabra integridad, de estar íntegro, completo, integrado. Eso es lo que nos hace confiables. Entonces, Marcelo insiste tanto en que ni una aceituna, ni una almendra, porque eso ya nos fisura emocionalmente, y todos conocemos la experiencia que si arranqué con la almendra, la rajadura se abre y nos fuimos, ¿verdad? Entonces, es parte de esa gran autorregulación. También trabajamos y vimos la parte de la adaptabilidad, y esta adaptabilidad es la capacidad para adaptarnos a las circunstancias. Yo les diría adaptarnos con gracia, no en el sufrimiento. Si yo pues tengo los eventos de diciembre ahora, poder adaptarme. Me gustó mucho lo que dijo Marcela al inicio. Diciembre es el fin de semana del año. Me encantó, porque ahora nos viene un proceso muy fuerte de adaptarnos, de mucha conciencia, día con día, hora con hora, porque las agendas se llenan de eventos, ¿verdad? Entonces, que yo me pueda adaptar y saber que este es mi plan, lo quiero seguir, lo elijo seguir, entonces lo voy a seguir fluidamente. Esa es la adaptabilidad. Y adaptar, en este sentido, me gusta mucho este concepto. ¿El adaptar significa ceder? ¿O el adaptar Sí. significará ver cómo mi estructura no negociable se adapta a ese contexto? Bueno, para mí adaptarme significa elegir en conciencia, sostener mi decisión, y que si tengo un convivio me voy a trasladar con mi topper de atún, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque yo lo elegí utilizando mi libre albedrío, Bien. ¿verdad? Y hay muchas maneras de cómo elegir, pero el principio básico es que yo voy a usar toda mi potencia para sostenerme en la medida en que yo no esté peleando conmigo mismo, sino que yo haga la decisión y elección consciente. Cuando hacemos la decisión y elección para la pelea interna, es el yo quiero, porque esto es mi compromiso, yo quiero, voy a ir a tal situación, a tal evento, y yo me llevo mi atún, por ejemplo, porque es lo que yo quiero. No es, ay, pobre de mí, no voy a poder comer esto y el otro, y todos se van a burlar de mí. No, eso no es autorregulación, eso me desregula. O sea, tiene, o sea, como claridad, adaptarme, de vuelta, lo traje a propósito, adaptarme no significa ceder, sino que adaptarme es ver cómo lo hago funcionar, que te conecta con la última parte, que es la innovación, ¿no es cierto? Me parece que Correcto.
aunque veo que ahí no figura, pero digamos, innovación aparecía como crear sistemas de cómo voy a autorregularme, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde aparece la Exactamente. innovación. Bien. Mm. Entonces, vamos, cuando entremos a ver la familia de emociones, vamos a terminar de clarificar esto y cómo podemos aprender a adaptarnos, por eso decía con gracia, que es solo una metáfora, pero es adaptarnos sin sufrir y sin pelear y sin ceder, ¿verdad? Ujú, Sin ujú, sufrir, sin pelear y sin ceder. Es como lo que me fascina siempre el modelo de Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que de sus hábitos es el ganar, ganar. Ok, yo, el primero que tiene que ganar soy yo. No es que gane mi anfitrión, soy yo quien tengo que ganar. Y para eso yo me adapto sin lastimar a nadie, pero congruente conmigo mismo. ujú. Entonces, eso fue pues la autorregulación y luego nos viene la tercera competencia llamada autoconocimiento. Esta es otra de los 3 pilares fundamentales porque, como les decía anteriormente, nadie entendíamos qué estábamos sintiendo y por lo tanto no se puede administrar nada que no se tiene conciencia, ¿verdad? Nada de lo que no sabemos qué es. Entonces, se define como la capacidad de identificar los estados internos de la persona, que yo pueda saber qué está pasando dentro de mí, porque por siglos el ser humano se ha mantenido en su mayoría desconectado de sus propias emociones y de lo que está pasando en su mente. Una desconexión, entonces, muchos actos muy incongruentes. En cambio, al identificar esos estados internos, puedo ser congruente. ¿Y qué es lo que puedo identificar también? Preferencias, recursos, qué recursos tengo, qué prefiero, alineado a lo que elegí como objetivo, alineado a lo que son mis compromisos y mis motivaciones, alineado a lo que yo elijo autocontrolarme, ¿verdad? A mi adaptabilidad y mi integración. Entonces voy como alineando con estos 3 elementos. ¿Qué es lo que mi intuición me dice que puedo, a lo que puedo responder? La intuición es muy importante dentro de inteligencia emocional. Y aquí entonces tenemos el concepto fantástico que desarrolla Daniel Goleman de conciencia emocional, que así como hay una conciencia racional y mental, bueno, la conciencia emocional es cómo voy a saber lo que hay adentro de mí, cómo lo voy a identificar, tomando conciencia. Es en lo que, Marcelo, tú te has enfocado tanto y todo tu equipo en Plus Vida, en cómo identificar lo que pasa dentro de mí para poder entonces guiarlo y autorregularlo. Y eso implica también cuánto yo me voy a valorar adecuadamente. Es una círculo que puede ser o virtuoso o vicioso. ¿Cómo es la fase virtuosa? Si yo ejercito mi inteligencia emocional dentro de la rueda del cuidado, en mi cuidado mental, emocional y espiritual, entonces yo voy a establecerme una motivación, me voy a estar sostenidamente automotivando para lograr mis objetivos y utilizar todo el modelo de la automotivación. Pero esta automáticamente me lleva a utilizar la autorregulación. Necesito estar despierto, consciente de ver en qué estado interno estoy, si estoy en un día donde me siento con emociones negativas, las vamos a ver ahora, cómo regreso a las positivas, y cómo me autocontrolo para sostener mi autoconfiabilidad y mi autointegridad. Eso es un eje clave. Y de aquí paso para acá y entonces ya puedo estar en un estado de autovaloración positiva de mi ser, de mí mismo. Hemos visto aquí una y otra vez en todas las entrevistas a lo largo de todos los años de Plus Vida, como muchas personas entrevistadas posteriormente
hablan que han caído una y otra vez porque perdieron la confianza en sí mismas. Eso es exactamente lo que está aquí. Porque lo que sucede es que al perder esa base de confianza en nosotros mismos, entramos a la familia de emociones negativas y ahora vamos a ver en nuestra mañana de ahorita qué es lo que sucede cuando eso se da. Y Se quisiera lo que les agregar, con tu permiso, Diana, quería agregar que ¿sí? en esto del autoconocimiento, hablamos primero de conciencia emocional, que estoy sintiendo, ¿no? Y entonces ahí, cuando ya lo traigo a la conciencia, puedo ver cómo operar con ello. Luego decíamos la valoración adecuada de uno mismo, que es ni más ni menos que la autoestima. ¿Pero por qué valoración adecuada? Porque en una valoración inadecuada, o uno puede sentirse la peor persona del mundo, que no tiene recursos, que no tiene habilidades, que no sirve para nada, que ya sabes, que nos conecta con esa parte, o todo lo contrario, ¿no? Desde un lugar muy soberbio, creer que uno es mucho más de lo que verdaderamente es. Entonces, ahí se genera justamente una valoración inadecuada que nos lleva a operar inadecuadamente. Y por eso, cuando aparece la valoración adecuada, aparece la autoconfianza. A veces pareciera ser que la persona muchas veces dice, perdí la confianza y por eso me cuidé mal, ¿no? Y es todo lo contrario. La pérdida de autoconfianza es el resultado de haber roto mucho antes la posibilidad de escucharse a uno mismo, la Lo acá, posibilidad de... Exactamente, exactamente. exactamente. O sea que como vemos, la autovaloración adecuada no es una causa, sino un efecto de mis acciones, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Ujú. Gracias. Y me gustó lo que dijiste porque uno es ese sentimiento que arrastramos muchas épocas de la vida de yo no valgo nada, no sirvo de nada, no tengo fuerza de voluntad, pero la otra es creer que es demasiado lo que ustedes le llaman la soberbia en el método, ¿verdad? Y que tampoco es una evaluación adecuada porque me lleva también al extremo y a terminar siendo desconfiable. Es un buen punto. Ujú, Gracias, ujú, Marcelo. ujú, ujú. Entonces, vamos a ver hoy la familia de las emociones. Tenemos dos grandes familias de emociones y yo les quiero compartir que este modelo lo pensé hace algunos años porque cuando yo le hablaba a las personas de lo que eran las emociones, la gran mayoría no tenían claridad de cuáles son emociones, cuáles no son emociones. Primero. Ujú. Segundo, cuáles son estados y cuáles son emociones. Y tercero, ni siquiera identificar cuáles son positivas o negativas. O sea, es asombroso, porque la inteligencia emocional se desarrolla en el seno de la familia y la gran mayoría de familias no han hablado sobre las emociones. Ahora hay una gran tendencia con las familias jóvenes que reciben entrenamientos y reciben cursos online, pero antes no existía nada. Entonces, las familias es el origen donde se puede o no aprender a identificar las emociones. Entonces, vamos a hablar ahorita de la familia de emociones. Fíjense que vamos a tener ahorita la familia de emociones negativas para que podamos identificar qué es una emoción negativa, cómo funciona, para qué sirve y cuándo no me sirve. Y luego vamos a entrar a la familia de emociones positivas. Todo esto es para que yo genere autoconciencia dentro de mí, que yo pueda reconocer que estoy sintiendo y poder entonces administrarla. Ese es nuestro propósito. Entonces tenemos la primera gran familia de emociones que se le llama la familia de la ira. Está luego la familia de la tristeza, la familia del temor y la familia de la vergüenza. Dentro de todas estas tenemos grandes rangos de mayor o menor, ¿verdad? Desde una emoción pequeñita como puede ser la molestia y que puede ir cambiando de tonalidad, ¿verdad? Esta es una paleta de colores
De molestia, pues puede pasar a enojo, está la irritación, pero puede haber de repente la furia como algo muy intenso, el resentimiento, que es un enojo sostenido en el tiempo y que se llama resentimiento porque cada vez que lo pienso, lo vuelvo a sentir. Resiento, resiento. Ese es el resentimiento, un enojo que vuelvo a sentir y me vuelvo a conectar con la emoción original. Hasta que, claro está, se hace como una llaga, ¿verdad? Una herida que estoy rascando todo el tiempo, termino volviendo a abrirla y termino llagándola. Es por eso que el resentimiento es tan grande. Está la cólera, la indignación, la irritabilidad, que pues está hermana de la irritación, la hostilidad, y la ira puede tener algunos componentes más grandes. Estos son los que vamos a ver, pero la familia de la ira tiene como todas tonalidades. Y quisiera decirles algo bien importante. Las emociones que estamos viendo no es que sean malas, como se mira en la película de inteligencia emocional que tanto se las recomendé, espero que la hayan visto y que no, que la vea ahora y la disfrute, porque las emociones, el creador las hizo con un propósito, tienen un propósito. Y fíjense lo fascinante es que se identificó en laboratorios que toda emoción real, auténtica, tiene un periodo de 30 a 90 segundos de duración. Cuando yo tengo un enojo real, porque verdaderamente me faltaron el respeto, por ejemplo, el enojo a nivel bioquímico dura de 30 a 90 segundos. Y allí se generan procesos de adrenalina importantes que movilizan mi sistema energético con un propósito. Y el propósito que hizo el creador es o atacar o huir. Es por eso que si viene un ladrón, me está asaltando, hay mucha gente que se conecta con el miedo, con el temor, pero muchos, sobre todo los hombres, con la ira. Pero en ese momento, la gran adrenalina que viene es o ataco o huyo, ¿verdad? Esa emoción fue creada en su origen para la sobrevivencia. Si venía dinosaurio, el tiranosaurio ya no habían, cuando habían humanos, ¿verdad? Pero si venía alguna fiera que me iba a comer, yo en ese momento sentía tanto o ira o enojo para poder sobrevivir, para defenderme. Es exactamente lo mismo ahora. Las emociones de la familia de la emoción negativa tienen como propósito aprender a defendernos, aprender a sobrevivir, o ataco o huyo. Pero nuestro problema como sociedad es que hemos aprendido a sostener las emociones por mucho tiempo, como que estamos volviendo a vivirlas. El resentimiento de todas ellas, hay resentimiento en todas, y eso es lo que realmente nos lastima y ya vivimos confundidos. Y me mantengo ay, si es que yo soy una persona furiosa, tú todo el tiempo estoy irritada. No es real, no es posible porque mi sistema colapsaría. Vendría un infarto si me mantengo 2 horas con un proceso de adrenalina moviendo mi cuerpo, me da infarto, ¿verdad? Entonces se ha malentendido. Por eso, todas las emociones en su fase real de 30 a 90 segundos tienen un propósito. Y yo Y puedo, al reconocerlo, son aprender todas a salir. positivas originalmente, o sea, todas hacen bien, están al Todas servicio de sirven, nuestra sí, supervivencia correcto, nos original. las pusieron para algo. Yo te Ujú. diría que todas, menos la vergüenza, que ahorita vamos a hablar del peso de la vergüenza, pero todas hacen bien. La tristeza, por ejemplo, que tenemos los grados, que esta es el eje de la película de Intensamente, ¿verdad? De la película de Disney, es la tristeza, porque tenemos dentro de esta familia está la melancolía, el pesimismo, ese sentimiento de pena que se ve tanto en la película, la autocompasión, la soledad, el abatimiento, la desesperación. Entonces,
la tristeza originalmente tiene un propósito. El reconocerla me permite pasar al siguiente estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida está compuesta de momentos tristes que hay que reconocer, están vinculados a las pérdidas, que es lo que la película maravillosamente plantea. Una pérdida me genera tristeza, pero al yo reconocer que estoy triste por la pérdida, puedo pasar a la siguiente etapa de mi vida. Pero si no lo quiero admitir ni lo reconozco, se puede caer en los espacios que se llaman depresión. No voy a entrar aquí a la depresión clínica, que ese es otro negocio que no me atañe. Pero siempre la puerta de entrada tiene que ver con la familia de estas emociones. Entonces la tristeza no es mala. La tristeza nos la mandaron para reconocer las pérdidas. Por eso cuando hay un duelo, estamos en un funeral, uno mira que hay ciclos en el funeral, aún en los deudos más directos. Hay periodos de gran tristeza cuando se acerca alguien a dar el pésame, el mejor amigo de mi compañero o compañera que se fue. Entonces, yo vuelvo a conectarme con una tristeza profunda, hay lágrimas, llanto, abrazos, y al rato pasa, porque no puedo sostener tanto tiempo eso, ¿verdad? En un funeral se ve esto como en muchos procesos de pérdida, pero la tristeza es una emoción que sirve para reconocer la pérdida y aprender a pasarla como parte del ciclo de nuestra evolución. La tercera familia, que es el temor fue una emoción muy importante que nos regaló el Creador. ¿Para qué? Para huir porque venía el león, me va a comer, tengo que huir, ¿verdad? Entonces, sirve para eso, pero no para vivir así como nuestra sociedad está ahorita dictada por el nivel de miedo que hemos aprendido a sostener. Ahí está la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación, la consternación, todas las inquietudes con las que se mantienen muchas personas, ¿verdad? Derivado de tanta ansiedad, excesos de cautela, la incertidumbre, o sea, que viene en el futuro, ¿qué voy a hacer? Eso es una falta de confianza y fe en los casos si estoy en una situación normal y me mantengo ansioso del futuro, no es saludable, ¿verdad? El miedo, el terror, pánico, la aflicción, todos son grados de la misma familia llamada el temor. Pero quiero dejar muy claro que el temor solo sirve para sobrevivir en una situación de peligro real. Yo viví hace muchos años un tremendo asalto en un restaurante en donde los asaltantes entraron todos por atrás a la espalda de nosotros los comensales. Y bueno, terminamos en el piso tirados. A mí la bala me pasó tan cerca que me quemó un gran mechón de pelo. No pasó nada, gracias a Dios para nosotros, mi familia que estábamos allí. Fue grave, el asalto fue grave con fallecidos y todo, pero yo me quedé, no entendía por qué esto era yo estudiante en la universidad, porque yo a cualquier restaurante que iba me pasé 2 años queriendo solo lugares donde estuviera pegada a la pared y no aceptaba ir a ningún lugar que no estuviera pegado a la pared, hasta que entendí con el tiempo que yo sostuve el temor de que iban a asaltarnos por atrás y al momento de entenderlo, lo podemos soltar, lo podemos dejar ir, es lo que nos toca, dejarlo ir. Pero yo he insistido mucho en este espacio cuando Marcelo amablemente me ha dado la oportunidad de hablar, de no estar prendidos a las noticias todo el día, ser selectivos en el tipo de noticieros, porque los noticieros están tipificados como uno de los mayores generadores de toda la familia de emociones de miedo en la vida. Y lo peor es que la mayoría se duermen con el noticiero como que es la canción de cuna. Entonces, eso deja a la mente toda la noche conectada a la carita que tenemos aquí. Miren a eso. La mente se queda trabajando sobre lo último que oye y amanecemos ya en un estado negativo en la mañana, con ansiedades que no comprendemos de dónde vienen, con nerviosismo, preocupación y buscando cómo protegerme de cosas que no existen. Entonces, tenemos que aprender a reconocer. Está bien sentir temor, sentir miedo cuando hay un estímulo real, pero no
quedarme sintiendo la emoción cuando el estímulo ya no existe. Ujú. ¿Me explico? De hecho, en esto que estamos hablando de la emocionalidad más básica, más instintiva del ser humano, que decías es para huir o confrontar, hay algo interesante porque en el reino de la creación el ser humano es el único que genera ansiedad anticipatoria. El animal vive en el momento exactamente. De hecho, aprende a protegerse mejor si alguna vez fue dañado por algún animal o lo que fuera, pero vamos a decir así, en general se dice que los animales no mueren por un infarto, ¿está bien? No viven Sí, con estrés todo el sí. tiempo, con miedo todo el tiempo. Y en este sentido, esa maravillosa cualidad humana que por supuesto nos pone por sobre el resto de la creación, que tiene que ver con nuestras capacidades, en esto en particular nos juega una vuelta negativa, ¿no? Que es, no podemos estar en el momento y muchas personas viven todo el tiempo o vivimos todo el tiempo en una ansiedad anticipatoria causada por el temor, que genera estrés, ¿no? Y que va prolongando en el tiempo justamente estas emociones que estás diciendo. La emoción dura 30 o 90 segundos, pero nosotros lo vamos convirtiendo a la emoción en un sentimiento, ¿no? La diferencia entre emoción y Sí, sentimiento, que es una emoción sostenida en el tiempo. y un estado de vida, un Ujú, estado, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Un estado. ¿Cuál es mi estado? Ansiedad. Hasta de un ujú, montón de emojis de ansiedad. ¿Por qué? Porque ujú. lo hemos convertido en un estado. Así Sí, es. sí. Entonces, son muy útiles, pero solo para usarlas de manera sana. Y cuando yo sienta que tengo esa cosa que me recorre el cuerpo, yo puedo identificar, esto es miedo, y hacerme preguntas, ¿qué estoy temiendo? ¿Qué es lo que siento? O cuando siento el nudo en la garganta, ¿por qué me siento triste? ¿Cuál es la causa de la tristeza? ¿Qué perdí? ¿Qué siento que perdí? O hacerme preguntas con la familia de la ira. ¿Por qué me siento? Porque todos reconocemos muy bien la ira, es como la más eufórica, ¿verdad? De estas emociones, de estas familias. Entonces, hacerme las preguntas, parar, respirar, tomar agua y hacerme la pregunta, ¿por qué estoy sin? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué me generó esta emoción? Y comenzar entonces a detenerla. Y dejé al final la emoción llamada vergüenza, que esta familia, que es más corta, pero es la más potente de todas, es la que genera la culpa, el remordimiento, el sentimiento de humillación, esos regrets, pero son arrepentimientos no positivos, son los negativos en donde yo me estoy dando palo, chicote, látigo, porque estoy en un episodio de vergüenza. Y les quiero explicar por qué la cuarta emoción es, en mi opinión, de todos la más negativa. Es porque la ira, la tristeza y el temor son emociones básicas, junto con la alegría, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, junto con la alegría y el amor. Son las básicas que Dios nos dio. Pero la vergüenza es un modelo creado por nosotros los humanos, que es el más pesado y denso, que nos empuja a mantenernos en un estado interno negativo del cual es muy difícil salir. El estado de cualquiera de todas estas emociones termina convirtiéndose en un ciclo vicioso, círculo vicioso, en donde de la culpa paso al remordimiento, entro a sentirme humillada, paso a un arrepentimiento pero desde el estado de la vergüenza, que no tiene nada que ver con las otras. Es una familia independiente que es muy potente de manera negativa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un estado no natural. Me gusta mucho lo que dices del reino animal, porque los animales está comprobado que pueden sentir gran ira. Sienten tristeza con las pérdidas, sienten temor y se defienden, pero no hay ningún animal que sienta vergüenza, casi, realmente no lo hay. Uno mira de todos estos videitos en redes sociales de el Golden Retriever que siente vergüenza porque se comió la galleta, pero la realidad es que es todo un proceso al que lo lleva el amo, ¿verdad? Pero la vergüenza no es una emoción que haya sido
generada originalmente. Entonces, estas emociones, al aprender a identificarlos, podemos aprender a manejarlos, pero hay otro concepto que quiero hoy compartirle, y es que las emociones negativas, que ya las convierto en estados en mi vida, me quitan mi energía básica vital, me roban mi fuerza y mi poder interior y mi potencia mental. Hay muchos ejercicios ahora físicos, de hecho, que se hacen en muchos talleres. Grandes coaches lo utilizan en todos sus talleres porque es muy comprobable biológicamente que al yo tener un pensamiento negativo, me hacen una prueba muscular con mi mano para quien esté viendo la cámara y simplemente no tengo fuerza para sostenerlo y se cae. Entonces, se ha encontrado desde muchas perspectivas, desde la física cuántica, desde la física, la química, que al mantener sostenidos los estados negativos, comienzo a perder mi potencia interior en lugar de tener fuerza, en lugar de que la ira me va a dar esta fuerza para que yo me mantenga. No, la ira sostenida todo el tiempo me agota, me drena. Entonces voy perdiendo la claridad y mi potencia interior. De igual manera, la tristeza ni vamos a hablarlo, lo difícil que es la tristeza para la gente que entra en estados de tristeza sostenidos, que uno lo puede ver en los perfiles de Facebook, la gente que está posteando todo el tiempo esas cosas, ¿verdad? De la tristeza, mi mejor amiga. Son personas que van perdiendo su fuerza vital, la conexión con la vida, que es lo que nos va a dar la fuerza de sostener mis objetivos y elegir de manera sana lo que quiero hacer. Entonces, sabiendo que Dios nos regaló estas tres, las de las familias básicas, la ira, tristeza y el temor, para usarlas para la sobrevivencia, pero que necesito cortar cuando ya paró. A los 2 minutos yo ya no voy a seguir enojado. Yo a los minutos que yo me sienta, la melancolía voy a parar. El pesimismo no, lo voy a detener, voy a practicar el optimismo. Voy a parar la ansiedad que siento. ¿Cómo? Voy a respirar, voy a tomar agua, voy a identificar qué está pasando en mi mente, qué me originó ese temor y voy a comenzar a llenarme de pensamientos positivos. Lectura, lecturas positivas, películas divertidas, que me regresen a un estado emocional positivo y aprender a parar los estados negativos sostenidos de emociones negativas. Y sobre la vergüenza y la culpa, solo hay una única medicina que puede aprender a administrarlos y es el perdón. Es ahí donde se conecta directamente con la parte espiritual. Cuando yo puedo identificar que me siento así, necesito entender qué pasó. Rápido, perdónate. Yo me digo, Diana, ¿por qué sientes esta culpa? Porque es la emoción con la densidad más pesada de todas. Entonces, ¿qué pasó? Revisemos. Perdónate. Y yo comienzo a repetir, yo me perdono a mí misma. Diana, yo te perdono, yo me perdono. El autoperdón, descargo meditaciones en YouTube del perdón. Hay cosas maravillosas para que uno pueda aprender a administrar todas las emociones derivadas de la vergüenza y la culpa, el remordimiento, porque si no me va a drenar mi energía vital para volver a mis objetivos. Ese es el ciclo vicioso. Si yo me quedo hundido en la vergüenza, la culpa, el temor, la tristeza, la ira, perdí mi energía para regresar a la luz, que son mis objetivos, lo que yo quiero hacer conmigo misma, conmigo mismo, lo que yo quiero vivir, ¿verdad? Y necesito recuperar mi fuerza vital. Como vemos en los programas de los superhéroes, con Superman, la kriptonita, que es con lo que él se debilita, cuando agarra aquella cosa verde, la kriptonita, esto es nuestra kriptonita que nos debilita y nos quita la fuerza de volar si yo no la puedo parar y administrar, y en el caso de la vergüenza, perdonarme.
Ujú. Algo que me resulta interesante para que puedas tomar aire también, Diana, porque es magnífico lo que Tomar nos agua. estás enseñando, para tomar aire y agua. Eh, Gracias, y aquí tengo mi taza. Desde el tratamiento trabajamos mucho, ¿no? Esto de, así como aprendemos a alimentar adecuadamente a nuestro organismo, y eso estimula una cantidad de reacciones y experiencias con nuestro cuerpo, tanto cuando es una alimentación correcta como cuando no lo era, ¿no? Y cada cosa que metemos dentro de nuestro cuerpo tiene un impacto. Lo mismo sucede a nivel de nuestra cabeza, ¿no? Y entonces el ver de qué manera yo estoy alimentando a mis pensamientos, a mis razonamientos, va a tener mucho que ver con el efecto que va a generar en mis emociones. Entonces, uno tal vez no puede evitar el sentirse enojado o colérico o furioso o pesimista o sea, solo aparece o ansioso, pero sí lo que podemos aprender es cómo voy a regular yo esa emoción respondiéndole con una contraparte mentalmente nutricional de calidad mejor, porque el tema, a veces se habla vulgarmente de uno se enrolla, ¿no? Uno se enrolla. ¿Qué es enrollarse? Es seguir alimentando a esa emoción negativa o que se me convierte en negativa, porque en realidad originalmente era neutral, vamos a decir, pero se me convierte en negativa en el momento en que yo sigo dándole vueltas y alimentando esa negación, a esa emoción que se me convierte en negativa y de la cual me es difícil salir. Creo que lo que nos estás enseñando, que requerirá una práctica de vida, ¿no es cierto? Que es, bueno, ir aprendiendo a generar una autorregulación emocional, con prácticas, con herramientas, pero que nos permitan estar calmados y responder o alimentar de una manera mejor a nuestra emocionalidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Y aquí hay dos, está la curativa y está la preventiva, porque así como nosotros prevenimos sostenernos en nuestro objetivo de alimentación en Plus Vida, hacemos el plan del día, ¿verdad? Están las coaches preguntando cómo va el plan, tenemos fiesta, bueno, ¿qué va a ser? Ese es preventivo. Y es curativo, si me pasé, tengo que regresar. Corte, inmediatamente, corte, 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 ¿verdad? Distancia. Comenzamos con el plan curativo, pero idéntico sucede con esto. Si yo sé que voy a ver a una persona con la que históricamente he tenido conflicto, ¿qué necesito hacer? Primero, parar en mi mente todos los recuerdos del conflicto que me he mantenido alimentando por mucho tiempo, quizá tener alguna lectura positiva, revisar si necesito perdonarle a esta persona, qué necesito perdonarle, o sea, prepararme anticipativamente. La ansiedad, yo necesito preguntarme por qué estoy tan ansioso, qué estímulos estoy viendo a mi alrededor que yo soy el responsable de, ¿verdad? De meterlos en mi mente que debo pararlos. Noticias, personas negativas. Dicen que uno se convierte en las 5 personas con las que se relaciona, que a la Mm. larga del tiempo uno se va mimetizando con las energías de las 5 personas con las que nos relacionamos con mayor frecuencia en la vida. Entonces, esa es una estadística, pero entonces pónganle atención a las 5 personas con las que se relacionan, porque si son personas que mantienen las energías negativas sostenidas, ustedes pueden contaminarse más tarde o más temprano. Necesitamos buscar personas positivas, ayudar a nuestro alrededor, los que están aquí, ayudarles a que ellos, pues si eligen cambiar, que cambien, y buscar meterle a mi mente películas, videos, noticieros, libros, información, que es el alimento del cerebro izquierdo, que no me lleve hacia la ansiedad, nerviosismo, preocupación, temor. Yo cometí el grave error de comenzar a ver una película que me parecía interesante, comenzó muy interesante, pero luego se puso de miedo. Y ese tema de las noches y el miedo, yo tengo 62, pero no lo he superado. Y Hans de viaje, yo solita, Hans es mi esposo. Y con el miedo a poner caricaturas, no. O sea, yo ya sé que yo no puedo meterle nada de película, nada de miedo a mi mente porque no nos va bien. Cero películas ni nada de miedo, ¿verdad? Entonces, cada quien que se conozca, que lo administre. Y así vamos a tener una vida de mucho mayor paz,
como la que vamos a ver ahora, que es las emociones positivas. Esto ustedes ya lo tienen en su chat. By the way, hoy sí les traje libros que les voy a recomendar porque la semana pasada, en la última charla, alguien preguntó y les traje un listado precioso de libros de inteligencia emocional. Pero entonces miren la belleza en nuestras familias de emociones positivas. Es aquí donde necesitamos trabajar para vivir la mayor parte de nuestra vida. Las familias son la felicidad, el amor y la confianza. Miren qué hermosa la familia de la felicidad. El entusiasmo, la alegría, la satisfacción, la plenitud, la realización, pueden haber momentos de euforia, pero en realidad la felicidad se define, más allá de todo esto, se define como la capacidad de estar internamente experimentando estas emociones, pero que vengan de adentro de mí, no de una fiesta, no de un convivio, no. Viene de adentro de mí porque me siento satisfecho de quién soy. Estoy en plenitud porque estoy logrando mis metas. Me siento realizada porque, ¡ala, qué felicidad! Voy a estar esta Navidad con 25 libras menos, era mi sueño. Vamos a estar en familia, una familia que hemos construido con armonía, con paz. Eso es la felicidad. La alegría, que es un pedacito de esto, es lo que está vinculado a situaciones externas. Bueno, me voy de viaje, voy a tener una gran alegría, vamos a tener una reunión con mis amigos, qué emoción, es alegría. Pero la felicidad nace del pozo de nuestro interior. Que por cierto, aquí les pido que hay un cambio. La paz aquí también está. La paz está dentro de la felicidad porque la felicidad es un atributo de la paz. Todas estas emociones positivas, su resultado final es la paz, que es lo opuesto a la culpa y la vergüenza y todas aquellas. Entonces, necesito aprender a mantenerme la mayor cantidad de tiempo de mi vida en estados internos de felicidad y administrarlos cada vez más en autorregulación. La euforia no es para que yo me ponga loco, ¿verdad? No, es para que la viva, la experimente y regrese a la paz. Siempre mi retorno es la paz, mi casa es la paz. El amor, esta familia de emociones que es el amor, es la más potente del universo. Pues alberga la ternura, la compasión, la dulzura. Qué hermoso es tener una vida con dulzura, con relaciones dulces, no tensas, no a gritos, no agresivas. No, es la dulzura. El respeto, o sea, ese es el valor más importante casi de mi vida. El respeto está dentro del amor. Si yo te amo, yo te respeto. Si yo me amo, yo me respeto. La honestidad, la sinceridad, generosidad. Ahora mucha gente se pone generoso en diciembre, nos ponemos generosos en diciembre, pero la realidad es que la generosidad es un estado de vida que nos permite agrandar nuestro espectro de vida en todo lo que hacemos y que nos trae un buen dharma de regreso, ¿verdad? Un karma positivo. La entrega, la paciencia, eso requiere un gran amor, la paciencia. Y la gratitud, subrayadísimo, porque la gratitud es un estado interior, el más fuerte del amor, que nos lleva al mayor grado de plenitud en la vida y nos lleva a la paz. A muchísimos de mis coaches, yo les dejo como tareas hacer un diario de gratitud, debido a que el diario de gratitud es todos los días agradecerse. Los invito, quien lo quiera hacer, agradecer por todo lo que tuve positivo, fantástico y maravilloso, y por lo que no, agradecerlo, dándolo por bueno, superándolo, porque el entrar en un estado de gratitud, que las religiones le ha llamado un estado de gracia, nos permite una mayor conexión con el universo, el creador, Dios, como quieran llamarlo, pero con mi propio ser, para llevarme a la paz. Y por último, el estado de confianza, la emoción de confianza, que lo deseamos hacer un estado de ella, tiene que ver con la determinación, la autoestima alta como un estado,
la serenidad, de nuevo la paz, calma, esperanza. Todas estas, miren ahora cuando tenemos esta diapositiva enfrente, todos estos estados resulta ser que mientras más los mantenemos, más potencia nos dan a nosotros mismos en nuestra energía para sostener mis elecciones, para pensar con claridad, para mantenerme en un estado de armonía y ayudar a los de alrededor en lugar de contaminar negativamente a todos, ¿verdad? Entonces, quizás lo más importante que quiero decirles hoy es que al aprender toda esta plataforma de inteligencia emocional y aprender a administrar mis emociones, yo puedo tener una vida más plena, de mayor paz, autoconfianza, satisfacción, sosteniendo esta potencia que me da, porque esto, si podemos ver, este estado sostenido es la luz. La luz es la fuerza, la vitalidad. La luz es el amor. Y la diapositiva anterior, esta es la sombra. Si yo lo mantengo, si yo me mantengo así en mi vida, me mantengo alimentándolo. Entonces quiero finalizar hoy invitándolos a que aprendan de inteligencia emocional, lean, busquen artículos, hay miles de artículos en Google, como les dije la vez pasada, para que hagamos la transición de aquí para acá, que pasemos de la sombra, si es que ahí estoy más tiempo del que es necesario en mi vida, para mantenernos aquí. Y por supuesto que es aquí donde nosotros alimentamos mucho más nuestro mindset para mantenernos en nuestras metas en Plus Vida. Me parece hermosísimo. Te quiero, en esta analogía que tú haces de estados de luz y estados de oscuridad, que finalmente es así como uno se siente, ¿no? Cuando uno convive con emociones negativas, pareciera ser que es muy chiquito, o sea, se vuelve chiquito el mundo, se vuelve oscuro, se vuelve difícil de transitar. Y claro, y tú hablabas recién de esta expansión, esta amplitud, ¿no? Incluso los colores que has escogido para graficarlo muestran otra cosa. Y hay algo muy interesante en la ley física de la luz, que es que un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Y si nos fijamos, todos los que estamos aquí somos gente de mantenimiento, tal vez en lo que respecta a nuestros estados generales, cuando empezamos a aprender a cuidarnos bien, que hace una clara referencia a el respeto por nuestras necesidades, ¿no? Empezamos a conectar con estas cosas. Fíjense ustedes, desde la felicidad en el entusiasmo, la alegría, la sensación de satisfacción, de sentirnos mejor, hasta por momentos eufóricos, ¿no? Eso nos permitió poder conectar emocionalmente con todo lo que aquí hablabas del amor, ¿no? La ternura, compasión, dulzura, la honestidad, la sinceridad. Muchos veníamos del engaño, del autoengaño, de la manipulación. Aprendimos a cultivar paciencia. Digo, como un poquito de buen cuidado nos fue permitiendo conectar con estas cosas, ¿no? Y nos llevó a esto, a generar una autoestima más alta, a convivir con un estado de calma, de paz. Ahora, como las emociones son volátiles, ¿no? Y suceden a cada segundo, tiene mucho que ver con sostener los estados. Así como antes hablamos de enrollarnos en los estados negativos, también hay un enrollarse en los estados positivos, ¿no es cierto? Que es cómo sigo yo estimulándolos constantemente. Y si bien a mí me encanta escucharte porque solo oír tu voz, Diana, trae mucha paz, además de conocimiento y de información, trae mucha paz. La realidad es que estoy seguro que cuando terminamos esta sesión, si sales al tránsito y hay una trabazón o lo que fuera, estoy seguro que va a aparecer instintivamente ese primer momento que te pueda sacar del estado de paz que ahora estamos todos experimentando. Pero lo importante es cómo yo recobro rápidamente un estado de tranquilidad a partir de enrollarme en los estados de emociones positivas, ¿no? Que es
uno va generando hábitos de pensamiento, hábitos de proceso emocional que son positivos. Así como existen los otros hábitos que son los conductuales, también existen los hábitos emocionales. Y esto es un entrenamiento de todos los días, ¿no? Todos los días. Y por ejemplo, lo que dices del tránsito, del tráfico. Son tantos los enojos que la mayoría de la población ha tenido en el tráfico que cuando ve una pequeña aglomeración de carros, inmediatamente se va al pasado. Regresa al trauma de cuando vivió 3 horas en el tráfico sin darse cuenta, es inconsciente, y entonces dispara la emoción de aquel día de las 3 horas atrancado. Ahora son 2 minutos, quizá o 3. Entonces, pero ya te fuiste, Sí. como yo le llamo, río abajo, ¿verdad? Del barranco. Entonces, parar. O sea, no hay otra forma que yo les pueda decir más que Diana, para. No, Waze es un amigo que ayude en el tráfico, por ejemplo, a mí me gusta, a mi esposo no le gusta Waze, pero decir, realmente, ¿tengo tanta prisa? Si es así, llamo rápidamente y notifico que voy tarde. Claro. Porque si hay algo que está fuera de mi control, mejor relajarme, comenzar con paciencia, poner algún video interesante, si estamos, ¿verdad?, quietos, hacer algo entretenido, algún TED, que los TED son maravillosos siempre, y por supuesto una buena conferencia de Plus Vida, y aprovecho, si es que esto, todos hemos oído en el auto, estoy segura, muchos de tu voz muchas veces, porque son espacios que podemos aprovechar para hacer algo que quizás el resto Totalmente. del día no va a dar tiempo, pero Totalmente. depende de mí que yo lo administre. Diana, aquí Patti escribe: Diana, muchísimas gracias por compartirnos tantos conocimientos que recibo con gran alegría. Me considero una persona de emociones positivas, pero tu aprendizaje que nos enseña a reconocer y trabajar nuestras emociones negativas que se nos presentan cada día. Te queremos para más pláticas, dice. Mil gracias. Bueno, muy bella. Creo que todos nos sumamos a esa valoración muy positiva. Diana, bueno, primero te quiero preguntar si hay algo más que nos querías compartir, además de los títulos de los libros, ¿sí? Acá la gente está pendiente de que nos recomiendes lecturas. Los libros se los estoy pasando en este mismo instante, que ya los tengo en mi chat, para que lo paso al chat de mantenimiento ahorita. Es un Buenísimo. listado de los 8 mejores libros considerados de inteligencia emocional en los últimos años. Hay uno ahí muy bueno que tiene que ver con las emociones. Entonces, Okay. ahorita mismo, miren, se los estoy pasando, ¡tarán!, ya en el chat, Ok, para que recibido. puedan... Voy con tu permiso a mencionarlos para que queden grabados, porque después va a haber gente que va a estar escuchando esto en formato de audio. Los libros recomendados son Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, Emociones, una guía interna de Leslie Greenberg, 50 actividades para desarrollar la inteligencia emocional de Adele Lin, El líder resonante crea más de Daniel Goleman y otros autores. Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González. Lo bueno de tener un mal día, muy bueno, suena bien ese. Luego tenemos Feeling, inteligencia emocional aplicada a la venta, de para Raquel quien le interesara, Dabó. ¿verdad? ¿Perdón? Para quien le interesara trabajar el área de ventas, es fantástico. Buenísimo. Después tenemos Alquimia Emocional, cómo la mente puede curar el corazón, de Tara Bennett y Goleman. Y el octavo es El lenguaje de la inteligencia emocional, las 5 herramientas esenciales para construir relaciones poderosas y efectivas, de Jan Segal. Así que bueno, ahí quedaron ya mencionadas. Igual, como dijo Diana, los compartió y ya lo estoy leyendo, de hecho, desde el chat de mantenimiento. Diana, bueno, solo palabras de agradecimiento, una sesión hermosísima, que creo que aparte has podido bajar con sencillez conceptos que a veces son difíciles, incluso a Goleman en los primeros años. Yo he estudiado mucho a Goleman, los primeros Es años un le poco denso. resultaba muy difícil teorizar sobre cosas que a veces son tan intangibles como las emociones. Gracias a muchos años de desarrollo, esto se pudo ir condensando e ir trabajando para poder volverlo parte de nuestro idioma cotidiano, pero aún así siempre es un desafío poder ordenarlo, y tú lo haces de una manera maravillosa. Así que en nombre de todos los que hoy disfrutamos de esta charla, te agradezco, ¿sí?
Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme. Ha sido un gran gusto estar con ustedes de nuevo. Y para todos un abrazo, felices y cuidadas fiestas en conciencia para finalizar con paz y toda nuestra potencia. Muy bien, que sea para todos entonces un buen día de cuidado, una buena época y seguiremos aprendiendo juntos.